Entonces, mismo Jesús, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Titulé esta enseñanza Testigos. Y no esos testigos, ¿verdad?, que llegan a las 9 de la mañana a despertarte el día sábado, sino verdaderos testigos. ¿Y qué hace un testigo, hermanos? Testifica, ¿verdad? Una persona que fue testigo, ya sea de un acontecimiento, un robo, algún tipo de delito, un acontecimiento, ¿verdad?, que haya sido expectante, que haya sido importante, esa persona se le conoce como testigo porque vio, escuchó, amén, porque estuvo presente ahí. Y de ahí, ¿verdad?, viene el título de esta enseñanza el día de hoy. Dice el versículo 6, en otra versión. Entonces, los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás al reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones del Padre, que puso en su sola potestad. Pero aquí Jesús contesta la pregunta dando como una afirmación de lo que ha de venir. En otras palabras, hermanos, los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan que si Jesús iba a restaurar, que si Jesús iba a componer la situación en la cual se encontraba el reino de Israel en ese tiempo. Cabe mencionar que Israel estaba siendo ocupada por un gobierno opresor, por un gobierno extranjero, y ellos estaban siendo regidos por otras leyes que estaban fuera de la ley de Dios. Así es que para ellos existía cierto celo, cierto nacionalismo por querer independizarse de Roma. Así es que para ellos era preocupante la situación que estaban viviendo políticamente y socialmente, porque ya les estaba afectando en cuanto a su religiosidad. Entonces Jesús les contesta esto, hermanos: no os toca a vosotros saber los tiempos, saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad, en su solo poder. Y después les contesta, les dice, pareciera que lo que sigue no entra aquí, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo el Señor siempre da la pauta a seguir. Dice: mas recibiréis la virtud. En otras palabras, pero van a recibir poder. Y aquí la palabra poder o virtud se traduce del griego dunamis, que significa dinamita. Imagínate que el Señor te diga, hermano, vas a recibir dinamita. ¿Qué sentirías que te pusieran un cartucho de dinamita en tus manos? ¿Qué sentirías? ¿Sí saben lo que es dinamita? ¿Alguien vio las caricaturas del Coyote y el Correcaminos? ¿Verdad? Siempre usaban la dinamita marca Acme, ¿verdad? Y la dinamita se usa o se usaba, no sé, para abrir caminos, ¿verdad? Por ejemplo, había una peña para abrir un camino de piedra y entonces se agujeraban algunas partes, se ponen algunos cartuchos de dinamita y ¡pum! De ahí viene la palabra poder, hermanos. El Señor Jesucristo les está diciendo: van a recibir un poder como la dinamita del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. Imagínate, hermano. Recuerden, un testigo es alguien que vio, que escuchó, que estuvo presente. Y la palabra testigos también tiene una traducción que me gusta mucho. Se traduce del griego, porque cuando nos queremos poner serios desde aquí, desde el púlpito, hermanos, tenemos que hablar un poquito de griego. Porque del griego vienen todas las palabras importantes, como kairos, cronos, yogur. Yogur griego, aquí nos gusta el yogur griego con fruta. La palabra testigos, hermanos, se traduce como mártires o mártires en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, el Señor,
cuando haya venido el Espíritu Santo, dice que nos va a poner un poder tan grande como dinamita para ser mártires. Así es que si el título de mi enseñanza le pudiera poner un subtítulo, ¿verdad? Una traducción, sería mártir. ¿Y quién es un mártir? Una persona que se sacrifica, una persona que da todo de sí por un ideal. Hermanos, somos llamados a ser testigos, es decir, mártires. ¿Verdad que sí? Cuando estudiamos la palabra de Dios en su contexto y nos vamos a lo que realmente quiere decir el texto, dices, ¿cómo? Si yo he estado en eventos donde dicen, vas a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y hay una emoción, hay una euforia, pero ¿qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir realmente? Realmente nos está diciendo, hermanos, no que te vas a llenar de un poder para elevarte sobre los demás y sentirte una persona superior, sino que vas a recibir un poder que te va a hacer un mártir. Un poder que te va a terminar hiriendo, un poder que te va a terminar sacrificando algo de ti, lastimando algo de ti. Entonces vamos a ser testigos mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el poder del Espíritu Santo que va a venir sobre nosotros es para eso, para ser testigos. ¿Y qué hace un testigo? Testifica, habla, comparte, le dice a la gente, mira, yo he visto, yo he oído, yo he escuchado, yo me he dado cuenta de lo que el Señor ha hecho. Entonces dice el versículo 6 nuevamente, los que se habían juntado le preguntaron, Señor, ¿vas a restituir, en otras palabras, vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Jesús entonces presentó el tema del reino de Dios. Él ya lo había presentado en el versículo 3 del capítulo 1. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Dónde tenían su mirada los que le preguntaron que se iba a restituir el reino? ¿En el reino de Dios o en el reino de esta tierra? ¿Dónde tenemos nuestro pensamiento, hermanos? ¿Se acuerdan la vez? No me acuerdo dónde les dije, ya no sé ni el día que vivo, pero ¿se acuerdan cuando les dije que hay veces que sacrificamos lo urgente por lo importante? Ellos estaban pensando en lo importante, sí, realmente tenían esa necesidad de independizarse de Roma, pero había algo urgente, se estaba estableciendo el reino de Dios en sus vidas. Un reino que dice la Biblia que no es comida, ni es bebida, sino es justicia, es gozo y es paz en el Espíritu Santo. Que es mucho mejor que cualquier reino terrenal nos puede ofrecer. La gente que no vive en este país ansía en su corazón vivir en este país, porque puedes andar tranquilamente, bueno, en algunos lugares, ¿verdad?, por la calle. Y algunos dicen que es el país de las maravillas y Gringolandia, y se dicen muchas cosas bonitas de este país, y gracias a Dios estamos bien. Pero hay algo que no se compara con ningún país de este mundo, y ese es el reino de Dios que se vino a establecer cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Jesucristo vino predicando el reino de Dios, un reino que ya está, pero algunos le dicen, ya está, pero todavía no. O sea, está como formándose, se está construyendo todavía. La redención de Israel causa una gran preocupación para los discípulos de Jesús. Ellos eran judíos de nacionalidad. Entonces querían ver a su gente en paz. El entendimiento de los apóstoles del reino de Dios era inseparable de la nación de Israel. Creían que Dios restauraría a Israel.
que Dios haría independizarse a Israel de Roma, a su anterior lugar de poder y prestigio. Y igualaban esta restauración con el reino de Dios que Jesús les enseñaba. No tiene punto de comparación. En esta semana estuve viendo, más bien escuchando unos documentales. Ahorita ya se me metió la idea de escuchar documentales mientras trabajo. Y pude ver la historia de Israel, parte de la historia de Israel, cómo han sufrido tanto, cómo han sido un pueblo perseguido desde sus inicios. En los años 30 o 40, cuando la Segunda Guerra Mundial, cómo fueron perseguidos los judíos que vivían en Polonia cuando llegaron las Fuerzas Armadas de Hitler y los repatriaron hacia un lugar para ser exterminados en los campos de concentración. Y yo decía, wow, esta gente cómo ha sufrido. Y existe en ellos ese deseo de que Dios venga a restaurar su reino, a volver a la gloria que antes tenían. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a establecer un reino no físico, sino un reino espiritual. Un reino que trasciende aún más allá de este mundo. Entonces, por eso les dice, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre usó en su sola potestad. Antes Jesús había dicho que la llegada del reino era inminente, ya se estaba haciendo. En Marcos capítulo 13, versículo 32 dice, pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe nada, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, dice, sino el Padre. Ya ellos estaban preguntando algo que no les competía saber todavía. Jesús no les dice que Israel no iba a ser restaurado. En vez de eso les dice que tiempos o sazones no son cuestionables delante de Dios. Son cuestiones de Dios, no de ellos. En otras palabras, no preguntes. No preguntes lo que no te corresponde saber. Jesús no quiere que los apóstoles se distraigan con eso, con los tiempos, con las sazones, cuando tienen cosas más urgentes que hacer. ¿Y qué era más urgente, hermanos? ¿Qué era más urgente para ellos en este tiempo? ¿Acaso no era urgente que se restaurara el reino de Israel, que Roma se fuera de ahí, que dejaran de ser oprimidos, que los dejaran vivir una libertad religiosa que ellos querían? ¿No era urgente eso? La palabra de Dios nos muestra que no. Es más urgente establecer el reino de Dios. Quiere que se enfoquen en lo que necesitan hacer en vez de las cosas que no necesitan saber. Pero Pedro parece haber comprendido más de lo que esperábamos. Pronto hablará de Jesús permaneciendo en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Como dice capítulo 3, versículo 21 de Hechos. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Los apóstoles habían preguntado de la restauración del poder político de Israel. A ellos les interesaba eso. Ellos querían saber eso. Y es lógico, es legítimo, pero hay algo más importante, hermanos. Jesús les dice que iban a recibir un poder muy diferente al poder de Roma. El poder de Roma se llegaba y se establecía a la fuerza. A la fuerza, no era de una manera muy amigable. Pero el reino de Dios es diferente. Su reino no es de este mundo. El poder de Dios es transmitido por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios funcionando en las vidas de las personas de otra manera a lo que los reinos y los poderes de este mundo obran. Porque los reinos y los poderes de este mundo te infunden miedo, te infunden temor, te infunden autoridad para que tú estés atemorizado. Pero el reino de Dios no se impone a la fuerza.
Dios te da la oportunidad de que tú veas por tus propios ojos, pudiéndote obligar a que tú le sirvas, hermanos. Él te da la capacidad de que tú libremente lo hagas. El mismo Espíritu Santo que Jesús recibió al ser bautizado, autorizó su ministerio terrenal. Ahora el Espíritu Santo va a autorizar a los apóstoles para que vayan y prediquen acerca del reino de Dios hasta lo último de la tierra. Y ese mismo Espíritu en el cual se movían, caminaban y andaban los apóstoles, es el mismo Espíritu que tú y yo tenemos. ¿O acaso ellos tenían un espíritu superior al nuestro? No, hermanos. Si tú eres testigo, si tú compartes y testificas de lo que Cristo ha hecho en tu vida, tú tienes el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, has creído en Él para salvación, ese mismo Espíritu puede obrar de la manera en que obró por medio de estos hombres. Como la iglesia de Antioquía, que fue una iglesia hermosa en la cual se movían los dones del Espíritu Santo, y esa iglesia trascendió aún después de los siglos. 4 siglos duró esa iglesia compartiéndose, hablaba. Estaba escuchando otro documental donde se dice que hubo excavaciones en no recuerdo qué año, donde se data de la historia de la iglesia de Antioquía, cómo la iglesia de Antioquía ahí mismo abrió otras 10 iglesias dentro de esa ciudad. Esto no lo puede hacer el hombre, hermanos. Esto es algo que obra por el poder del Espíritu Santo. Un movimiento que está de moda no dura 400 años, ni siquiera 100 años, hermanos. Un movimiento que es impulsado por el Espíritu Santo trasciende tanto que aún después de 2 siglos, 3 siglos, 2000 años, ahora estamos nosotros hablando acerca de esto, hermanos. Y esto solamente lo hace el Espíritu Santo, el que abre camino, el que puso esa dinamita, ese poder sobrenatural para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Y me seréis testigos, dice. Del griego, mártires. La palabra de donde viene nuestra palabra mártir. Este tema de testificar continúa a lo largo del libro de los Hechos. Este libro de los Hechos trata mucho de ser testigos de Jesucristo. Si tú vas al versículo 22 del capítulo 1, dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros, ¿de qué? De su resurrección. Y si te vas al capítulo 2, versículo 32, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y si te vas al capítulo 3, versículo 15, dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos, dígalo, testigos. ¿Y qué es testigo, hermano? Pero no lo diga con tristeza, hermano. Dígalo, mártir, porque vale la pena dar tu tiempo, dar tu vida por Cristo. Aquellos cristianos que morían abrazados en el circo romano no lo hacían agüitados ni tristes, ni pensando: ay, ¿quién se va a quedar con mi cuenta de banco que dejé? No, ellos morían abrazados, cantando y dando gloria a Dios, porque sabían que el sufrimiento que iban a experimentar no se comparaba con una eternidad con Cristo. Estos son verdaderos testigos, estos son verdaderos discípulos de Cristo. Capítulo 5, versículo 32, ya me gustó buscar la palabra testigos en el libro de los Hechos. Dice: y nosotros somos, diga, testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Capítulo 10, versículo 39. Para que no quede duda, hermano. Y nosotros somos, ya se cansaron, y nosotros somos
testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Esto pareciera para nosotros, hermanos, sería como que, ok, pues sí, la mayoría, ¿verdad? Creemos en Cristo, la mayoría vemos la cruz como un símbolo del cristianismo, pero en este tiempo, testificar que eran seguidores de aquel que fue colgado en un madero era algo más fuerte que lo que nosotros podemos imaginar. Porque en ese tiempo, a los que colgaban en un madero eran los malhechores, eran los peores malhechores que podía haber. Y había, ¿verdad? Existía en la ley un mandamiento, un texto que decía que maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. ¿Sabías que a los ciudadanos romanos no se les colgaba en la cruz? Porque para ellos era algo como lo más bajo, lo más ruin que una persona pudiera llegar a ser. La cruz no la inventaron los romanos. La cruz la inventaron otros más malos que los romanos. Y entonces estos hombres testificaban y no les daba pena, no les daba vergüenza, no se avergonzaban de decir, sí, yo soy testigo de aquel que colgaron ustedes en un madero, porque Él no se quedó en esa cruz, Él resucitó para darnos vida. ¡Gloria a Dios! Capítulo 13, versículo 31. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Me encanta esta broma. Pudiera seguir. Capítulo 22, ya nomás faltan 2 citas más. Ya le prometo que voy a parar. Capítulo 2, versículo 15. Capítulo 22, versículo 15, dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Versículo 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, su testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Un testigo mártir, ahí está Esteban. El primer mártir, el primer testigo de la iglesia. ¿Sabes por qué lo mataron, hermano? Porque testificó. Testifiquemos. ¿Cómo va el canto? Capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Tú sabes cómo le fue a Pablo en Roma, no? Pablo, cuando llegaba a una ciudad, dicen algunos que no llegaba preguntando cómo era la ciudad, ni cómo eran los restaurantes de la ciudad, o cómo eran los hoteles de la ciudad. Si Pablo viviera en nuestros tiempos, tal vez estuviera preguntando cómo son las cárceles de la ciudad. Porque él no se avergonzaba de testificar. Pablo quería ir a Roma y le costó la vida, hermano. Le costó la libertad. Así es que a eso fuimos llamados, a ser testigos. Para eso Dios nos dio el poder de su Espíritu Santo. No para sentir bonito solamente, porque obviamente el Espíritu Santo nos hace sentir muchas cosas bonitas, pero nos dio esa capacidad, hermanos, para no poner nuestra mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba, en las cosas que vienen de Cristo. Estos hombres, hermanos, ¿qué tenían? ¿Qué los impulsaba? ¿Qué impulsó a Esteban a recibir tal castigo?
con tal de testificar de lo que él había visto y había oído. El requisito para que la persona reconozca que es hijo de Dios es que testifique, es que diga lo que ha visto y lo que ha oído. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice que esa fue una despedida muy rápida, ¿no? Ellos estaban mirando al cielo. O sea, ¿cómo me dices que voy a ser testigo, que voy a recibir el Espíritu Santo y ya te vas? ¿Me estás diciendo que voy a ser un mártir y ya te vas? Imagínate, hermano, que te dieran una noticia así: mañana te quedas solo. Vas a pasar por esta situación, te van a perseguir, te van a encarcelar a causa de que te testifiques. Y pues ahí nos vemos porque ya me tengo que ir. Pero Jesús no les abandonó ni nos abandonó. Él prometió enviar al Consolador. Y Él mismo dijo: les conviene que yo me vaya, para que entonces venga ese que los iba a capacitar con poder. ¿Para qué cosa? Para ser testigos. Este relato se le conoce como la ascensión. Cuando Jesús fue levantado. Parece que esto fue tomado del día de la Pascua, en el día de la Pascua en Betania. Ahora tenemos un relato más detallado que incluye el testimonio de los ángeles. Este relato toma lugar 40 días después de la Pascua y el lugar es el Monte de los Olivos, donde ellos le vieron partir. La ascensión de Jesús le devuelve a su trono celestial a la derecha de Dios, del cual vino a la tierra. Pero va a permanecer ahí, hermanos, hasta que Él venga en gloria. Él no dijo: yo me voy a ir y ya no voy a regresar. Él prometió regresar una segunda vez por su iglesia. Pero ahora nos conviene, hermanos, nos conviene estar ocupados, estarnos preparando, seguir testificando, seguir compartiendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos presenciado de parte de Dios. Dice que estaban los ojos puestos en el cielo. ¿Dónde está tu mirada puesta en esta noche? ¿En dónde o en qué cosa nosotros ponemos nuestra mirada? La próxima parte de la historia empieza cuando la ascensión aún está ocurriendo. Dice Lucas, en el relato de Lucas acerca de la resurrección, que 2 varones con vestiduras resplandecientes aparecieron ante las mujeres que habían ido el domingo después de la Pascua a ungir el cuerpo de Jesús, testificando, siendo testigos de las cosas. El número mínimo requerido para testificar, según la ley, eran 2 personas. ¿Ven cómo se cumple
¿Cuántas mujeres fueron al sepulcro? Y aquí vemos más de 2, gracias a Dios. Habemos más de 2, hermanos, que podemos testificar lo que hemos visto, lo que hemos oído acerca de Él. Que Jesús no es un cuento, que Jesús no solamente fue un hombre adelantado a su tiempo, que Jesús no fue un revolucionario, no, Jesús es el Cristo, es el Salvador, es el Mesías esperado. Es la respuesta para todos nuestros problemas y para todas nuestras preguntas. Los ángeles o los varones, ¿verdad? Pues con vestiduras blancas resplandecientes, les dijeron a estos hombres, varones galileos. El lugar de Jerusalén y el templo era el centro de la vida religiosa judía. Galilea constituía un territorio distante, debilitado por la presencia de tantos gentiles. Eran unos pocos en medio de un montón de gentiles. Jesús nació en Belén de Judea, ¿verdad? En una aldea muy pequeñita, pero fue criado en Nazaret de Galilea. Ya hombre hizo su hogar en Capernaum de Galilea, donde hizo la mayor parte de sus milagros y donde menos gente creyó en él. En Mateo 4:13 dice que fue en Galilea que llamó a sus discípulos. Y fue en Galilea que cumplió la mayor parte de su ministerio. Y fue en Judá donde encontró su más fuerte oposición. Y en Judá donde también fue crucificado. Claro, también fue en Judá donde resucitó y será en Judá donde los apóstoles iban a comenzar su ministerio en el día de Pentecostés, cuando estaban reunidos ahí en el aposento alto. El aposento alto no era una iglesia, hermano. No era una iglesia con todas las comodidades, no. El aposento alto era el techo de una casa donde se reunían los hermanos y estaban orando. Estaban orando, estaban recibiendo el Espíritu Santo. Y entonces vemos, me quiero adelantar un poquito, pero yo sé que no puedo, porque eso le toca a alguien más. Y entonces el Espíritu les repartió lenguas como de fuego, dice, para que hablaran diferentes idiomas. Y ahí mismo nos dice, hermanos, que había hombres de muchas partes que hablaban diferentes idiomas y se sorprendieron y dijeron, no están ellos hablando, no son hombres galileos estos, ¿por qué están hablando en mi lengua natal? ¿Por qué les entiendo lo que están diciendo? Hermanos, la capacidad que el Espíritu Santo da es para ser testigos, no para lucirnos en un gran culto de avivamiento. Era para eso, para que la gente entendiera el mensaje, el evangelio. De eso se trata, hermanos, que la gente entienda el evangelio. Por eso debe de haber en nosotros un mayor esfuerzo todavía. Yo sé que nos esforzamos, pero un mayor esfuerzo para que la gente entienda el evangelio. Porque el evangelio es sencillo, nosotros somos los que lo complicamos. El evangelio te dice, cree en Jesucristo y serás salvo. Nosotros le decimos, cree en Jesucristo y haz esto y esto otro, y a lo mejor te salvas. Paz de Cristo. ¿Sí o no hacemos eso? ¿O nada más yo son ideas mías? Les dijeron, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, dijeron, ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así va a venir. Así como le vieron visto a ir al cielo, así va a volver. Como le habéis visto ir al cielo, va a volver. No indican cuándo, al que aún no sacan sus calculaciones y dicen para tal día, para tal año. No crea eso, hermano. Hay muchos videos en YouTube de personas que están engañando y siendo engañados en esta situación. La misma palabra de Dios nos dice que a nosotros no nos compete saber estas cosas.
Pero estos apóstoles tienen una obra que cumplir en ese tiempo. Jesús ya les está dando sus órdenes. Si tú lo ves, en el versículo 8 dice, iban a recibir poder. Esa era la orden. Poder para ir a ser testigos. Y pronto iban a empezar a poner en práctica las órdenes. Con esta ecuación entre el Cristo que vino y el Cristo que ha de venir, el cristianismo vuelve a convertirse en la fe que espera la segunda venida del Mesías. En la resurrección vieron el final y no el comienzo. Y en la ascensión vieron el comienzo y no el final. Hermanos, para eso es el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Para no sentirnos solos. Para que cuando nosotros nos preguntemos, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? Precisamente por eso, hermanos, porque nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Por eso es que es necesario que venga el Espíritu Santo a tu vida, que se manifieste en los dones, en los ministerios, en las capacidades que Dios nos da, para ponerlos por servicio a la obra del Señor. Esta iglesia, hermanos, que ha empezado, que ha comenzado esta congregación, necesita de tus dones, necesita de tus ministerios, que ya el Señor te dio por medio de su Espíritu Santo, para ponerlos por obra. En aquellos tiempos, hermanos, en la iglesia de Antioquía, me gusta mucho la iglesia de Antioquía porque era una iglesia que creció. Ellos no tenían los bienes que nosotros tenemos, no tenían internet, no tenían micrófonos, no tenían lugares cómodos. Seguían viviendo bajo la opresión romana. ¿Y sabes qué? Mientras más los perseguían, más se multiplicaban. Aleluya. ¿Qué nos está pasando? ¿Acaso estaremos dejando lo importante por lo urgente? Quiero invitarte a que te pongas de pie. No me gustaría dejarte ir con ese sabor de boca, hermanos. Pero sí busquemos al Señor. En el transcurso de esta serie, hermanos, vamos a estar haciendo énfasis en el Espíritu Santo. Algunos le dicen al libro de los hechos del Espíritu Santo. Que es la transición en la que Jesús asciende a los cielos y en cuanto entra a esta parte de la iglesia, en la cual somos movidos, ¿verdad?, por el mismo poder que levantó a Cristo de la cruz, de la muerte, de la tumba. Yo te invito a que oremos. Le demos gracias a Dios y que ese mismo espíritu que se manifestó en los apóstoles, ese mismo espíritu que llenó la casa, ahí en el aposento alto, Señor, ese mismo espíritu se manifiesta en nuestros medios, en nuestras vidas, Señor, en nuestra vida cotidiana, en las cosas que hacemos, en las conversaciones que tenemos, en el trabajo que realizamos, Señor. Ese mismo espíritu se mueva en nuestras vidas, Señor. Ese mismo espíritu nos capacite, nos mueva, nos utilice para tu gloria, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo descienda en cada servicio, en cada oración, en cada cosa que hagamos, Señor. Que nosotros seamos no movidos por nuestras fuerzas, no movidos por nuestras debilidades o por lo que nosotros queremos hacer, sino movidos por el poder de tu Espíritu Santo, Señor.